Bien, y comenzamos ahora con el último de los paneles en esta modalidad de debate, en esta primera jornada de encuentro de ciudades inteligentes, titulado Inclusión Digital, Innovación Social y Participación Ciudadana en Aislamiento. Hay un montón de preguntas y una de las que vamos a intentar seguro responder es si la presencia digital tiene la misma fuerza que lo presencial. Paradójico que lo estemos preguntando en esta edición virtual, pero bueno, es uno de los temas que vamos a debatir. Tenemos 3 panelistas en piso y tenemos también a alguien que va a estar visitándonos o con quien nos vamos a estar contactando de manera remota, a Jorge Melguizo, lo recibimos ahora, exsecretario de Cultura Ciudadana y Desarrollo Social de la Alcaldía de Medellín, Colombia. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, escucho perfecto, encantado de volver a Montevideo, así sea de manera digital. Me da mucha envidia con ustedes que están en Montevideo a pesar del frío de hoy. Aquí estamos a 24 o 25 grados. Entonces, pero bueno, encantado de compartir con todos ustedes. Me encantaría estar en esas sillas. A mí me Además, encantaría estar en esos 25 grados también. estoy en confinamiento desde el 14 de marzo. Mi casa, cerrado desde el 14 de marzo. Entonces, bueno, un abrazo para todos ustedes. Encantado realmente de compartir esta tarde con los amigos de Montevideo. Bien, me quedo con el frío de Montevideo entonces. Presentemos en el piso a Flavia Cardoso de Frenar la Curva Brasil, bienvenida. A Florencia Chiusi de Acá Estamos Uruguay, bienvenida. Y a Daniel Arbulo, coordinador de Economía Social y Solidaria de la Intendencia de Montevideo, de Enlace, Cowork Público de la Intendencia y del Portal de Empleo Post Pandemia. Y le damos el pie también a la moderadora, Celiana Barolín, coordinadora de Montevideo Decide, a quien ya le doy la palabra para este panel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un gusto formar parte de este panel. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Celiana, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, la verdad que de solo pensar en el nombre de nuestro panel, creo que nos vamos a quedar un poco cortos de tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de cumplir con los requisitos que nos han dado ya. Así de paso ya digo que nos presionaron con el tiempo, ¿no? Es una buena estrategia. Bueno, en principio contarles que, bueno, como les contaba Majo, yo soy Celiana Barolín, soy la coordinadora de Montevideo Decide, que es la plataforma de participación ciudadana de la Intendencia de Montevideo. Seguramente, como ya han estado viendo en toda esta jornada, bueno, se ha visto el impulso que le ha puesto en el último tiempo la Intendencia a lo que es la innovación y, bueno, y la participación no quedó de lado en este tiempo. Y bueno, desde el 2018 tengo el honor de coordinar esta plataforma, que ha sido un gran desafío para nosotros y principalmente como institución. Digamos que creo que en todas las organizaciones en algún momento se necesita una especie de sacudón y de romper con algunos prejuicios, y creo que Montevideo Decide ha sido algo que ha hecho en este tiempo, de a poco, porque bueno, siempre hay alguna desconfianza inicial, los cambios cuestan, pero bueno, creemos que ya ahora terminando el tercer ciclo de Montevideo Decide, podemos decir que hemos logrado bastante en eso que hablamos de los prejuicios, ¿no? La participación, nosotros hemos venido a sumar a una historia de participación que ya tiene Montevideo desde hace muchos años y bueno, siempre introducir una forma nueva generaba algunos temores, pero bueno, por suerte ya hemos podido ir avanzando en eso. Y este año, entre todos esos desafíos que uno va teniendo cuando coordina un proyecto así, nos encontramos en este tema de la pandemia. Nosotros ya con una herramienta digital funcionando, teniendo su público, un cierto público ya alcanzado, nos vimos con la sorpresa de tener que iniciar un ciclo. En principio no teníamos que hacer un ciclo este año. Con este cambio de las elecciones tuvimos que volver a armar un ciclo. Y armar un ciclo en este contexto de pandemia para nosotros fue un gran desafío. Optamos nos parecía que no podíamos optar por un ciclo que no fuera que apostara a la solidaridad. Y bueno, fue así que iniciamos este ciclo que se llamó Un ciclo especial para un Montevideo diferente, el cual lo enmarcamos en 2 ejes: construcción colectiva, nuevos hábitos. Y bueno, y la verdad que con ese ciclo logramos romper otras barreras. Nosotros siempre decíamos que con Montevideo Decide teníamos nuestro público amigo, público que confiaba en la herramienta, pero había ciertos lugares a los cuales todavía no habíamos podido trascender. Y ahora ya culminando con el estudio de las 47 ideas que pasaron
estudio de viabilidad, estamos viendo que hemos avanzado, hemos trascendido nuestro público inicial, estamos llegando a otros espacios de Montevideo y realmente entendiendo que como tal cual teníamos nuestro objetivo, la gente no pensó tanto en ideas para ellos o ideas capaz muy extravagantes, sino que se pensó más en ideas solidarias, ideas sociales. Y bueno, y seguramente el año que viene la Intendencia de Montevideo tendrá el desafío de ejecutar un montón de ideas pensadas ya desde este contexto. Entonces, bueno, también creemos que hemos aportado en ese sentido. Para nosotros la participación digital ya estaba, pero creemos que con esto de la pandemia hemos ganado un público nuevo, sin ninguna duda. Y bueno, y un poco de eso es la idea de poder hablar con ustedes. Los voy a ir presentando mientras les hago alguna pregunta para que puedan ir contando sus experiencias. Voy a empezar con este señor que tengo acá a la izquierda, que como decía Majo, se llama Daniel Arbulo, es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de la República, cooperativista de vivienda y militante, cooperativo desde hace 20 años, coordinador de Economía Social y Solidaria de la Intendencia de Montevideo e impulsor y coordinador de Enlace, que es el primer cowork público de Montevideo. No, del país. Perdón, te estaba... Y bueno, y según me dicen, es un gran jugador de fútbol amateur. Gracias. De eso no pretendemos andar en detalles, Arbulo. Así que... No, pero contanos, así como nosotros de Montevideo Decide tuvimos que adaptarnos a este contexto y creo también que aprovechamos la oportunidad. A veces estas situaciones te dejan en un momento en que vos decís, bueno, aprovecho esta oportunidad y avanzo en este sentido o no la aprovecho. Creo que nosotros, en nuestro parecer desde Montevideo Decide, creo que la aprovechamos a nuestra manera y creo que desde Enlace, por lo que nos vas a contar, también tuvieron una experiencia que... Bien. Primero contarle a la audiencia, Enlace es el primer cowork público, es un espacio de trabajo colaborativo que gestiona la Intendencia y que tiene una presencia muy fuerte y muy importante de organizaciones de la sociedad civil. A fines de la semana pasada cerramos un nuevo llamado para Enlace y a partir de septiembre en Enlace van a estar habitando 40 organizaciones vinculadas con la economía social y van a estar trabajando unas 300 personas de forma cotidiana. Y eso va desde pequeños colectivos vinculados con alguna reivindicación social a proyectos productivos de trabajo como consultoría, software audiovisual, fotografía, diseño, organización de eventos, capacitación. En marzo todos y todas nos encontramos con una situación que era, veíamos que muchas de nuestras organizaciones vinculadas con la Unidad de Economía Social y Solidaria encontraban, como otras empresas tradicionales, un fuerte impacto con la venida de la pandemia en sus aspiraciones laborales, pero también en su capacidad de organizarse. Y creo que ahí aprendimos en pocas semanas una cuestión que seguramente las compañeras puedan explayarse mucho más, la explosión de la solidaridad. Un cúmulo de energía que venía desde organizaciones, por lo menos nosotros trabajamos con organizaciones en donde la solidaridad y la participación es la esencia principal, y ahí era esperable que se desarrollaran propuestas, pero lo interesante fue que otras organizaciones que nada tenían que ver con esto desarrollaran actividades, propuestas, se generaran demandas solidarias. Y ahí, desde la Unidad de Economía Social y Solidaria, nos encontramos con una demanda muy fuerte que era ¿qué hacemos con personas que necesitan reinsertarse laboralmente, pero que no tienen en su vida cotidiana un vínculo con las tecnologías, un vínculo con una página web, que no tienen el acceso real porque existe una brecha digital y que para presentarse laboralmente tenían como que enfrentarse a 3 problemas. El primer problema era el aislamiento social devenido de la pandemia. El segundo problema tenía que ver con que la demanda de trabajo no estaba para recibirlos. Y el tercer problema es que la única forma de presentar su trabajo, o la forma más eficaz para presentar su trabajo, era utilizar herramientas con las que no estaban acostumbradas, porque no saben
utilizar una página web, porque no tienen un acceso a alguno de los portales. Y entonces surgió de emprendimientos vinculados con Enlace y con la economía social la posibilidad de desarrollar una herramienta que permita eso, que permita a las personas buscar servicios y a otras personas que vienen de sectores más vulnerables ofrecer sus propios servicios con la garantía adicional que vienen trabajando con organizaciones, ONGs, cooperativas y la propia Intendencia en su propia capacitación y fortalecimiento. Entonces, el desafío fue muy grande, pero creo que lo interesante de esto es que nos encontramos con la solidaridad y con el compromiso de otras partes de la propia Intendencia, que eso es lo que uno rescata de Enlace. Enlace es una hermosa idea que surgió del intendente Daniel Martínez y de la Unidad de Economía Social y Solidaria, pero que tuvo un enorme respaldo en todos los departamentos, en particular el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, ha sido de los pilares fundamentales para seguir desarrollando esta herramienta que fue la primera y lamentablemente es la única de este estilo y nos encantaría que se replique en otros lados. Bien, gracias Daniel. Sí, creo que todos los que estamos en temas de participación nos damos cuenta que para que las cosas funcionen dentro de una organización, lo elemental es la transversalidad. Y a nosotros nos ha pasado también desde Montevideo Decide, que realmente tiene una pata en desarrollo sostenible e inteligente, otra en comunicación, otra desde la participación. Y bueno, creo que eso es claro, que para que algo participativo funcione dentro de una organización es la transversalidad. Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás atento? Bien. Jorge, no sé dónde, perdón, pensé que lo tenía que mirar allá. Ahí te veo, Jorge. Bueno, Jorge está en Medellín, Colombia, como ya lo estuvieron presentando, es comunicador social y periodista. Ha estado vinculado a proyectos sociales de transformación de Medellín, desde agrupaciones barriales hasta la administración pública. Fue gerente del Centro de Medellín, secretario de Cultura Ciudadana y secretario de Desarrollo Social de Medellín, consultor internacional y conferencista en gestión pública, proyectos urbanos integrales, cultura y participación social. Buenas tardes, Jorge. No sé qué horario es. Vos estás más temprano que nosotros, creo. ¿No? Encantado, yo sí, tengo además las dos imágenes, la mía en directo y la mía en diferido, entonces podemos jugar con ellas. Pero bueno, lástima no estar con ustedes, un saludo a todos, a Daniel, muy rico escucharte, Daniel. Además luego te buscaré para hablar de economía social y solidaria. Pensé que le ibas a buscar por el fútbol, te iba a decir que en realidad no lo buscara. No, por el fútbol no, porque la última vez que hablé de fútbol en Uruguay estaba en la casa de Marciano Durán en Punta del Este y Colombia le ganó 4-0 a Uruguay por clasificación al Mundial. O sea, casi me hacen tragar el televisor, el control remoto, todo en ese... Entonces, no, de fútbol no. Pero luego hablaremos, me gustaría que luego me des tus datos, Daniel, para hablar de economía social y solidaria por proyectos culturales. Y bueno, un saludo a Flavia, Florencia y por supuesto a Celiana, con quien ayer nos conocimos virtualmente también para hablar un poco de lo que íbamos a hacer hoy. Bueno, Jorge, bueno, no sé, contanos un poco la experiencia desde allá de Medellín, cómo la han vivido. Ustedes tienen una rica experiencia en participación y seguramente tenés bastante para contar. Dos o tres cosas. Primero, pandemia. Ustedes son tan raros los uruguayos que ni la pandemia les entra. O sea, es una cosa rarísima. Aquí en Colombia, por el contrario, la pandemia que empezó suave, hace un mes vamos en subida y con picos fuertes, vamos en unos 15.000 muertos en un país de 50 millones de habitantes, con más de medio millón de personas contagiadas ya efectivamente, la mayoría ya por fuera. En Medellín, 2,5 millones de habitantes, en un área metropolitana de 3,8 millones, en un departamento de 6,5 millones, pues tenemos hoy cerca de 1.100 muertes acumuladas, pero el 70% de ellas en el último mes. Yo estoy en cuarentena, confinado en mi casa desde el 14 de marzo, 5 meses sin salir, lo máximo que he salido es a 1 kilómetro a pie, y hay confinamientos todavía más radicales en algunos momentos. Llevamos 4 semanas con 4 días de servicios y 3 días de confinamiento total en esta ciudad
para evitar que la curva siga subiendo y evitar que se colapse el sistema de salud. Entonces eso es lo primero, porque eso ha generado que realmente en estos 5 meses el país en general y Medellín en particular sea una ciudad digital, una ciudad de conexiones digitales, una ciudad de relaciones familiares. Yo vivo con mi esposa y mi hijo hace 3 meses no lo veo, la última vez vino en mayo al Día de la Madre, pero no ha vuelto, vive en el centro de la ciudad. Entonces, lo digital nos marca mucho, y nos marca mucho no solo para la vida cotidiana, sino para todos los asuntos públicos. Primer tema. Segundo tema es, Medellín tiene una fuerza en participación desde hace unos 30 años al menos, es decir, siempre una tradición, pero hace unos 30 años convertimos esta ciudad en un laboratorio urbano, social, educativo, cultural en medio de las 1000 violencias. Fuimos durante 20 años la ciudad con mayor tasa de muerte violenta en el mundo y al mismo tiempo de la reacción, digamos, de los violentos, que hicieron esta ciudad un infierno, al mismo tiempo se generaron en todos los barrios y en muchísimos sectores reacciones múltiples, favorables a la generación de proyectos comunitarios, de proyectos universitarios, de proyectos de empresas privadas, de proyectos públicos. Entonces convertimos la ciudad en un laboratorio con altísima participación y el complejo de niveles de participación es muy fuerte. Asumimos hace ya 15 años presupuesto participativo como política pública a partir de las líneas de Porto Alegre, aprendimos de Rosario en Argentina presupuesto participativo joven, cada 4 años se hace un plan de desarrollo en los 5 primeros meses de enero a mayo con altísima participación de la gente. Este año, en mitad de ese proceso, marzo 15, salimos a confinamiento o entramos a confinamiento, entonces se rompió la participación directa y hubo que idear nuevas formas de participar. Entonces, esa tradición de participación sí se ha visto golpeada fuertemente por la pandemia y por el encierro, por el confinamiento. Pero han surgido otras maneras y luego, si quieren, en una segunda ronda muestro un par de cosas que quiero compartir con ustedes. Pero hay un tercer nivel y es... yo jodo mucho con las ciudades inteligentes y mientras veía ahora el video de Montevideo de todos los elementos de ciudades inteligentes, he compartido en algunos otros espacios conferencias me invitan a hablar de Medellín como ciudad inteligente. Y yo digo, hombre, yo prefiero las sociedades inteligentes a las ciudades inteligentes, solo por hacer un juego de palabras y por joder la vida con el término que además en Latinoamérica, con excepción de Uruguay, se maneja en un pésimo inglés, que es el Smart City. Entonces, yo digo, ¿por qué en vez de Smart Cities, de ciudades inteligentes, no pasamos a las Smart Societies, a las sociedades inteligentes? Yo digo, en una presentación incluso, Celiana, que te mandé, al final digo, yo prefiero peatones y conductores inteligentes a semáforos inteligentes. Es decir, creo que además tenemos que tener como un máximo cuidado porque hoy en Latinoamérica muchas veces parece que estuviéramos poniéndonos al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio de los proyectos de construcción de mejores sociedades, sociedades más equitativas, sociedades más incluyentes, sociedades donde, por ejemplo, la participación no sea una herramienta, incluso peor. En estos días yo he sentido que no solo la participación para algunos gobernantes es una herramienta, sino que es solo una herramienta tecnológica. Dar un clic, un visto bueno, aceptar un sí, aceptar un no, en fin, pero termina la participación, voy a usar una expresión ordinaria, la participación en esos términos termina por ser casi que un orinal de cantina. Y es voy, me desocupo porque pongo un sí o pongo un no, pongo un de acuerdo y punto y me voy, pero eso no me implica. Y la participación tiene que implicarme. Muchas veces si la participación se asume como herramienta y no como esencia, y peor, como herramienta tecnológica y no como proceso real de participación de la comunidad en la vida de lo público, pues yo creo que la desvirtuamos. Entonces, hoy, por ejemplo, en Medellín, el actual alcalde, que lleva 7 meses, empezó el 1 de enero, tiene su proyecto principal para 4 años. Él viene de ser viceministro de Tecnología, es un tipo joven, 40 años. Llegó con una promesa de ser candidato independiente, alternativo, pero en estos 7 meses se ha desnudado y la semana pasada se desnudó completamente. Es una persona vinculada a los peores partidos políticos tradicionales de esta ciudad. Bueno, este alcalde dice, el principal proyecto es convertir a Medellín en la ciudad, en el valle del software. Y algunos pensamos que eso es convertir a la ciudad en una herramienta.
Y más que un valle del software, yo creo que tenemos que ser un valle de la cultura, un valle de la educación, un valle de la creatividad, un valle de la construcción de cercanías, un valle de la construcción de vecindad, un valle de la construcción de relaciones reales. Entonces, hago ese llamado solo por joder la vida y para motivar la conversación. Creo que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de ciudades inteligentes, de no olvidarnos del ciudadano, y cuando hablamos de la tecnología, de no olvidarnos de las personas. Prefiero personas, prefiero sociedades inteligentes, o prefiero a mi perro ladrando y siempre le da por ladrar, siempre, toda Sí, charla. tenemos un No ladren panelista todo el más, día, que es tu perro. pero ladra siempre, está ahí ladrando el perro, siempre. Masuchita, vení para acá, ya ladraste, ya te vieron en Montevideo, ya eres el perro más conocido en toda Latinoamérica. Masucci se llama por un salsero de Nueva York, Jerry Masucci, que fundó la Fania All Star. Queda Entonces, presentado, ya dejó de ladrar, entonces. solo quería salir en pantalla. Entonces, bueno, pero es eso. Dejo ahí y si quieren luego recojo 2 o 3 experiencias concretas en Medellín de participación hoy a partir de herramientas digitales. Dale, muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora vamos a seguir con Flavia Cardoso. Flavia nació en San Pablo Sí, y hace 3 años que estás viviendo acá en Montevideo. Sí. Montevideo mismo, bien. Es Data Scientist, consultora de desarrollo social y económico en Latinoamérica, fundadora de Pit Ladies en Uruguay, una agrupación para enseñanza y motivación de mujeres para integrarse activamente a las comunidades de tecnología. Es una de las responsables de los indicadores de frenar la curva en los países de Latinoamérica y coordinadora de tecnología de Acá Estamos Uruguay. Así que bueno, bienvenida Flavia. Gracias. Y bueno, capaz que está bueno, ahora tuvimos una visión de Colombia, que nos cuentes un poco cómo surgió el tema de frenar la curva, principalmente acá en Latinoamérica. ¿Qué diferencias pudiste ver de cuando surgió frenar la curva de Uruguay con respecto al resto de los países de la región? Adelante. Primero, gracias, saludos a todos y perdón por mi acento, pero creo que se entiende. Sí. He sobrevivido los últimos 3 años, así que está todo bien. Bueno, Frena la Curva surgió en Aragón, España. Mientras estaba, o sea, 12 de marzo, estaban ahí en medio de un laboratorio ciudadano, que va a explicar Florencia después un poco más sobre eso. Pero mientras estaban ahí, o sea, haciendo discusiones colaborativas y todo más, estaba pasando todo de la pandemia y hubo la necesidad de parar un poco y pensar dónde poner la solidaridad. O sea, la gente tenía ahí sus preocupaciones, sus angustias y cómo puedo hacer, cómo puedo ayudar. Y mientras un AVI nace, frena la curva de esa necesidad. Rápidamente, o sea, en toda Latinoamérica, nosotros que ya participábamos de laboratorios y que ya teníamos ahí como contacto con la gente que estaba allá en España trabajando, nos enteramos que eso estaba pasando. Y la primera idea fue hacer un guía de iniciativas, o sea, medidas de resiliencia para encarar la pandemia. Entonces, mientras estaban hablando allá en España al respecto, yo sola acá en Uruguay escribía uno preguntando, mira, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están pensando eso? Me enteré que ya habían como 6 personas de Uruguay hablando de eso. Nos contactamos todos y la rede, o sea, antes mismo de estar en línea la página de Frena la Curva, y seguía primero ahí. Acá en Latinoamérica ya había una movida, o sea, México, Uruguay, Colombia y creo que Costa Rica fomos los primeros como que, bueno, vamos a replicar eso, replicar ese guía que quedó como en línea en sábado 14. Nosotros acá tuvimos nuestra primera reunión ya pensando como que todavía no bueno, en sábado teníamos 4 casos positivos, pero pensábamos eso, que quizás no hubiera una curva acá como se planteaba en otros países. Por eso nombre también adaptamos el nombre para Uruguay. Pero la primera movida fue esa, un guía, pensar cómo puedo ayudar o cómo puedo recibir ayuda. Yo que estoy acá aislado en mi casa y soy un adulto mayor o yo qué sé. Y bueno, España tiró ahí el sitio web con 200 iniciativas en principio. Nosotros acá en Uruguay rápidamente teníamos como 150, creo,
luego que salimos, yo activé Brasil, porque Brasil estaba sendo Brasil, já tendo seu comportamento Brasil em março, e estávamos preocupados. Então, eu busquei aí a gente que conhecia como que para ajudar a sacar Brasil. E todo o tempo foi isso, ou seja, empresas, pessoas, gente que trabalha para distintas organizações, todos pensando muito em ajudar, em localizar e identificar em cada país as necessidades. Ou seja, nós hoje, Frena la Curva mira um pouco como sair da pandemia, ou seja, como a economia social e solidária, como as empresas que cerraram ou como se vão sustentar pós-pandemia. Pero é um pouco louco, pero também é muito impactante isso, ou seja, eu em las reuniões que hago semanalmente com a gente de Frena la Curva América Latina, miro isso, ou seja, Uruguai tem uma realidade que em algum momento Portugal me procurou como para falar, porque, mira, o Uruguai está mais como Portugal do que com outros países da América Latina que estão pensando a ser. E Frena la Curva nasceu em isso, ou seja, em la urgência da pandemia, um pouco como haciendo, ou seja, coisas passaram mientras estávamos fazendo tudo, porque foi isso, como que Irlo adaptando a la realidad. Sí, más que eso, o sea, más que las necesidades, pensar eso, adaptando a cada región, discutiendo entre otros países, mira, eso pasó en Colombia y salió bien, quizás replicamos acá, o no vamos a aplicar eso a Uruguay porque no tiene nada que ver. Y fue eso, fue una tirada como que nació de un app, pero para salir haciendo. Mientras iban pasando las cosas, tomábamos las decisiones y todo eso. Bien, y ahí entra, acá estamos hoy, venimos. que bueno, que tenemos a Florencia Ochusi, que Florencia es diseñadora industrial, egresada de la Universidad de la República, forma parte del equipo de Montevideo Lab, que bueno, que han tenido parte importante en este surgimiento de Acá Estamos hoy. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, todo un desafío también para el equipo de Montevideo Lab, encontrarnos con toda esta pandemia, dejar de lado también proyectos que teníamos en mente, se venían los Mañana Labs y muchas cosas, y también como tomar la oportunidad de poder articular y poder llegar también a generar nuevos vínculos, nuevos apoyos, también como posicionarnos un poco lo que estaba sucediendo. Bueno, como contaba Flavia, un poco de dónde surge la parte de Acá Estamos, que viene un poco en realidad Acá Estamos viene específicamente de Frena la Curva internacional, y bueno, lo que hicimos fue poder como adaptarlo, crear diferentes equipos de trabajo, desde la parte de lo que era la comunicación de Acá Estamos, la parte de lo que era el grupo Cheque, que lo que hacía era recibir justamente todas esas iniciativas y bueno, ver lo que decían un poco, ¿no? O sea, qué apoyo se podía dar a la ciudadanía. Y bueno, como equipo del Lab también justamente tomar la ciudadanía como centro y bueno, y también a raíz de eso empezar a trabajar. Así que bueno, fue un desafío grandísimo, que creo que también fue muy posible justamente por todos los equipos que formaron Acá Estamos, desde la UDELAR, desde, bueno, también estuvo Enlace, Solidaridad, o sea, creo que seguramente me voy a olvidar de muchos de nombrarlos porque la verdad que son muchos los que articularon, medio activistas, bueno, no me quiero olvidar, pero sé que son muchos colectivos, la verdad que fue impresionante el apoyo y todo lo que se fue generando para realmente poder llegar a formar esa plataforma donde se puedan visibilizar todas las iniciativas y bueno, y a raíz de eso también poder tener un mapa donde se geolocalizaron las iniciativas que estaban, tomando en cuenta un poco, como decía Celiana también con Decide, no solo iniciativas propias, sino iniciativas solidarias y también con un enfoque que apuntaran a la innovación, apuntaran un poco a qué estaba pasando en la sociedad, cómo adaptar a esta pandemia que de alguna forma como que nos avasalló a todos y bueno, y a raíz de eso había que también como empezar a trabajar. Así que bueno, nada, la verdad que fue mucho trabajo, como les decía, se trabajó desde diferentes enfoques, específicamente con el equipo de Montevideo Lab, lo que hicimos fue también un poco de acuerdo al perfil de cada uno, también ver en qué podíamos aportar, en qué trabajo, en qué equipo podíamos como realmente poner también como nuestros saberes y nuestro arte.
Y bueno, y a raíz de eso fuimos como trabajando y generando 100% lo que fue la plataforma, el equipo también de mapa. Yo tuve la posibilidad de estar en la parte de la moderación del mapa y también un poco, como decía Flavia, adaptarlo a lo que sucedió en Uruguay, ¿no? Que bueno, también a raíz de hacer otros laboratorios internacionales con México, bueno, con Colombia ya, con mi compañero Jorge, también ver un poco qué pasaba en Uruguay, que tampoco se vivió de una forma tan drástico lo que fue la curva, como en otros países, y también cómo ir variando. Por ejemplo, el mapa pasó que, si bien arrancó siendo donde que se pudieran plasmar iniciativas para apoyo de lo que era la solidaridad, de servicios disponibles, de todo lo que sea como darle visibilidad, también pasó que fue mutando a raíz de cómo se fue desarrollando hoy en día la pandemia en Uruguay, y bueno, y siempre alertas a ver qué va a pasar, y vuelvo a repasar, que es donde quiero hacer énfasis, que también todo esto fue posible gracias al apoyo y a la articulación entre todas las partes. Creo que soy una gran partidaria justamente de que creo que el trabajo interdisciplinario y también los diferentes saberes y los diferentes enfoques de varias miradas es lo que hacen realmente lo mejor posible para la ciudadanía, y que, bueno, como equipo de Montevideo Lab es 100% lo que buscamos, y bueno, nada, seguir trabajando a ver qué nos depara esta pandemia. Bien. Tenemos a Jorge. ¿Estás por ahí, Jorge? Y aquí estoy, Muy aquí bien, estoy. estás ahí. No, capaz que está bueno que nos cuentes brevemente esas iniciativas que nos decías, nos adelantabas recién, que surgieron allá en Medellín. Bien, voy a compartir pantalla, o sea, ahí deberían estar viendo ustedes, es una presentación rápida, simplemente, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, ahí la veo ya. Sí, en la el estamos salón. viendo. Este es algo que simplemente para organizarlo, lo que les iba a decir, ciudades inteligentes o sociedades inteligentes. Esto es la ciudad, para quienes no lo conozcan, es un valle estrecho, les decía, 2,5 millones de habitantes. Hay algunos elementos de antes y hoy en la pandemia por los que algunos ven a Medellín como una ciudad inteligente. Este es nuestro distrito, nuestro núcleo de tecnologías desde el año 2008. Yo estaba en ese momento en la alcaldía y construimos un proyecto que se llama Ruta N, es un centro de desarrollo de tecnologías de información y comunicación, pero enfocado en esto que es la innovación social y empresarial. O sea, cómo salirle al paso a proyectos sociales y cómo salirle al paso a proyectos empresariales desde un laboratorio. De pronto, incluso escuchando ahora pues este trabajo que se está haciendo en Montevideo de atracción de las 40 empresas con el coworking público que decías, Daniel, pues algo de similar. Ruta N, pueden entrar a la página web buscando Ruta N simplemente, y en este Ruta N está lo básico de cualquier proyecto de estos de emprendimiento. Medellín, potencia creativa y cultural, la democratización del conocimiento. Miren la formación de médicos entrenados en el uso de respiradores por Inspiramed. Inspiramed se creó específicamente ahora, al principio de la pandemia, como un proyecto tecnológico de nuevas tecnologías. Para crear se desarrolló un respirador propio hecho por investigadores de Medellín, de varias universidades, en Ruta N, y hoy está, digamos, empezando apenas las pruebas pues ya en humanos, después de la aprobación de nuestro Instituto Nacional de Calidad Técnica de estos proyectos. ¿A quién va dirigido Ruta N? Empresarios, academia, inversionistas, estudiantes, en fin. A partir de este proyecto, que es un muy buen edificio, de una muy alta tecnología verde, se creó el distrito de tecnología en 4 barrios. Ese barrio donde está el edificio y los alrededores. Pero ese barrio busca que sea una transformación social, urbana y económica para generar ese ecosistema de innovación. Un artículo de Brasil, Flavia, de una revista brasilera. En el 2015, en Medellín, la inversión en ciencia y tecnología estaba en el 0,7 del PIB. 2016, 1,82. Pero el dato para el 2021 es llegar al 3% del Producto Interno Bruto. Eso es clave para el desarrollo de lo que estamos hablando. Y un dato clave, 60% de esa inversión debe venir del sector privado. Y hoy ese dato se va cumpliendo y es un poco superior esa inversión del sector privado. Segunda experiencia, lo que les decía del Valle del Software, este espacio que se plantea en el legislativo de la ciudad. En mayo pasado, la aprobación del proyecto de desarrollo, aquí junté 2 páginas. Si ustedes buscan plan de desarrollo
de Medellín, Valle del Software, van a encontrar que la primera línea del plan de desarrollo de Medellín a 4 años es la reactivación económica a partir del Valle del Software. Y lo define acá en esta parte, una estrategia de desarrollo económico, pero para promover innovación, educación, emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer espacio, algo como lo que estabas diciendo también, pues Flavia y Teresa, de la plataforma frenar la curva, frena la curva. Medellín Me Cuida es una plataforma tecnológica que ha tenido sus más y sus menos. Sus más, permite monitorear permanentemente, minuto a minuto, en qué sector están las personas que se contagian y que tienen alguna gravedad en el contagio. Entonces a mí me llega por WhatsApp, me llega un aviso en su barrio a menos de 100 metros, es el aviso, es el radio que maneja, a menos de 100 metros hay tantos casos. No me dice, por supuesto, quién es, violación de intimidad, nada de eso, pero sí me advierte que en mi barrio en ese momento hay más o menos casos del COVID. Hay más o menos, según un dato de la alcaldía, unas 800.000 personas registradas en Medellín Me Cuida. Hay un temor del manejo de los datos, un temor por el uso político posterior o por la venta de estos datos a otro tipo de proyectos non santos. Entonces, bueno, pero aquí hay algunas cosas. Si ustedes entran a Medellín Me Cuida, van a encontrar esto, los formularios. Aquí está el formulario cuando yo lo llené, mis datos, en fin, y me da entrada a un tipo de actividades empresariales u otro. Hoy, las empresas de la ciudad que pueden abrir, tienen todos los trabajadores que registrarse en la plataforma para poder circular. Un dato, el sistema metro de la ciudad no les permite entrar al sistema metro con la tarjeta cívica, la tarjeta inteligente del sistema de transporte, ni a los buses ni al metro, si su cédula no tiene permiso ese día. Yo tengo permiso para salir un día a la semana, no lo uso porque mi actividad pues empresarial es en mi casa. Cierto, o sea, lo que les decía ahora, si hablamos de ciudades o de sociedades inteligentes y dos experiencias. Las terrazas de edificios en Medellín, algo de esto te conté ayer, Celiana, las terrazas de edificios de Medellín en confinamiento se han convertido en la protesta 2.0. Aislados pero no callados, la nueva banda de la terraza. Todo esto son proyecciones desde terrazas de edificios que están haciendo varios colectivos. Esto lo impulsó Laura Mora, una mujer directora de cine. Varios colectivos hacen parte de esto. Esto es un grupo de prostitutas putamente poderosas. Esta semana empezaron con una campaña que se llama Estamos Putas. Son las prostitutas que trabajan en el centro de la ciudad y que por supuesto se han quedado sin trabajo y conformaron un colectivo para también ahora durante la pandemia hacer este tipo de estrategias. Somos lideresas sociales, en Colombia nos están matando. En los últimos 8 días han muerto 17 jóvenes en 3 masacres en 3 zonas del país, en el Pacífico colombiano y en el sur. Una cosa bestial este país con la violencia. Esta, por ejemplo, es una revista digital, la presento y hago el paréntesis, la hace mi hijo con un curador de arte. Llevan 6 números, empezó en pandemia, se llama La Ración, y esta revista es totalmente digital, pero además la lanzan siempre proyectándolo en edificios. Y en este caso en un edificio muy simbólico. Este edificio, esta es la culata del Teatro Municipal de Medellín, como decir allí de ustedes el Maceo del San José, y es el edificio emblemático, el teatro emblemático. Y ellos utilizan, con el teatro cerrado, utilizan la culata para proyectarse ahora. O este tipo de cosas, proyectar para resistir en tiempos de pandemia. Busquen cartel urbano, los interesados, cartel urbano, la nueva banda de la terraza, y encontrarán estas fotografías y furia travesti, tengo hambre, no tenemos miedo, es decir, manifestación, protesta a través de estos medios. Y cierro, esto fue ayer. Aquí hace 6 años empezó un proyecto que se llama Lunes de Ciudad. Son conversaciones en el espacio público promovido por activistas. Y ya hoy existen varios países del mundo y se agrupan incluso algunas veces para las conversaciones. En Colombia el lunes fue festivo, entonces se hizo Martes de Ciudad sobre el activismo emergente. Y aquí había 4 activistas, incluso una mexicana desde donde se moderó ayer casualmente esta conversación, y trabajaron alrededor de esto. Me faltan 2 transparencias. ¿Qué efectos ha tenido sobre el activismo la crisis social y económica agudizada por la pandemia? Ha aumentado, se han desarticulado redes, hay nuevas formas de protesta o no ha tenido efectos. Miren, el infoactivismo, el derecho a no obedecer, los lunes de ciudad, muchísimos colectivos activistas digitales. Y me llamó la atención que la respuesta que más porcentaje tenía ayer
solo con 28 votos al principio de la charla, era 39% nuevas formas de protesta, pero también el aumento de la desesperanza. Entonces, bueno, todo esto es lo que les decía ahora. A mí no me gusta esto del Valle del Software, ni tampoco esto de las ciudades inteligentes. Yo prefiero las sociedades inteligentes y las comunidades y las personas inteligentes, y creo que tenemos que ser capaces de poner la tecnología al servicio de la construcción de proyectos que superen la inequidad, o que en Brasil salga Bolsonaro de la presidencia y deje de hacer esa presidencia ya no mediocre sino criminal, o que seamos capaces nosotros de superar en Colombia estas múltiples violencias. Yo creo que necesitamos construirnos como sociedad, y lo digital tiene que ser una herramienta, pero no el horizonte principal. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que, bueno, hoy estábamos hablando cuando empezamos de qué diferencia había entre un país y otro, y bueno, y sin duda que la experiencia de Medellín en este momento, en cuanto a la innovación en la participación, está siendo muy distinta también a la de Uruguay, bueno, por las distintas realidades que tenemos. Así que bueno, aprovechamos a despedirte porque nos está quedando poco tiempo. Así que bueno, muchas gracias por haberte conectado desde allí, y bueno, seguiremos intercambiando sobre estos temas en cualquier momento. Gracias. A ustedes muchas gracias, Eliana. Bueno, y acá ya nos están pidiendo que cerremos, pero bueno, una reflexión final, o sea, ¿qué va a pasar de ahora en más? ¿Estos cambios vinieron para quedarse? ¿Qué piensan? ¿Esta explosión de solidaridad que hubo habrá llegado para quedarse, o será un efecto que se nos va después de la vacuna? Yo estoy convencido que la rápida respuesta que hubo en Uruguay, la fortaleza de la sociedad civil, la fortaleza de las nuevas generaciones que están dispuestas a seguir rompiendo los esquemas una y mil veces. Yo quiero dejar esta reflexión. En realidad, cuando volvimos a salir en junio, nosotros no extrañábamos ni los shopping, ni el iPhone 10.000, ni el cine, ni salir a tomar una cerveza. Extrañábamos a los amigos, a las familias y a los procesos solidarios que nos hacen ser nosotros mismos. Entonces creo que esa es la gran reflexión que nos deja esto, y el potencial que hay en las protestas. Para algunos protestar es para personas de mal vivir o para no ciudadanos de bien. Yo creo que para nosotros tiene que ser el leitmotiv y la esencia misma de seguir cambiando y construyendo una sociedad cada vez más justa. Muchas gracias, Daniel. Estaba pensando ahora, cuando Jorge decía los ejemplos de protesta, en lo que fue la Marcha del Silencio en Uruguay y lo que fue este año, que no se podía marchar por 18 de julio, la convocatoria impresionante que hubo a través de las redes, que es una manera de activismo digital. Así que bueno, me vino ese aporte desde ahí. Muchísimas gracias a los panelistas. Teníamos un montón de cosas más para hablar, pero tenemos que cerrar porque nos queda la última charla de hoy, que en realidad es una exposición que va a hacer la filósofa Fernanda Diab. Estamos esperando que llegue el cierre de este encuentro de ciudades inteligentes. Ya volvemos.